Continuamos aquí en la frecuencia del Espíritu Santo. Déjeme decirle, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Hoy el Señor se quiere mostrar con poder, con gloria. Déjeme decirle algo muy importante para que vos puedas entender, comprender el amor de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. Hay algo que nosotros debemos saber cada día. Dios te ama y el amor de Dios es inagotable. Es como una fuente que Dios derrama su amor para cada uno de nosotros. Por eso quiero hablar de este tema, del amor de Dios, de la gloria de Dios. El amor de Dios, amados hermanos, es comparado con el amor de una madre. Tú me dirás, ¿cómo es eso? Sí, efectivamente, el amor de Dios es comparado con el amor de una madre. ¿Cómo es una madre? Hoy no es el día de la madre, pero sí podemos entender, una madre siempre está ahí. Cuando se tiene a un hijo, está pendiente de ese hijo que en su vientre estuvo. Y va a tener misericordia, compasión, un amor eterno de la madre. La madre que tiene hacia su hijo. Primero Dios, después una madre. Por eso se valora mucho el trabajo de aquellas siervas hermanas que están ahí cada día siempre pendientes de sus hijos, esperando que ese hijo esté bien. Aún así, no tenga quizás algunas virtudes correctas el hijo, porque a veces hay hijos que se portan mal, nos portamos mal, somos hijos desobedientes. Hay un dicho que dice que cuando una mamá ve que sus hijos son pequeños, puede dar de un mismo plato de comida, puede hacer dormir, pero cuando los chicos crecen, los hijos ya están grandes, no pueden verlo a esa mamá que se vuelve como un niño, porque cada uno está pendiente de sus empresas, de sus proyectos, y nos olvidamos de nuestras madres. Hay hijos que hemos perdido, quizás nuestras madres ya no están en este mundo, como quisiéramos tenerlo, y nos hace falta una madre. Sus consejos, su amor, esa madre que está siempre preguntándonos si comimos o si estamos de frío o si nos abrigamos o no. Esas cosas extrañamos cuando ya la mamá no está. Hay hijos que no tienen una madre y hay hijos que tienen sus mamás y no lo valoran. No lo valoramos. Nos olvidamos cuando nuestras madres están ahí tristes, desamparadas. Justamente hablando de esto, ¿sabe por qué traigo este tema? Porque ayer justamente tuve el privilegio de hablar con mi madre, ¿no? Yo les hablaba la anterior semana que mi madre estaba en ese peligro de COVID, que se había contagiado. ¿Se acuerdan? Estuvimos orando y bueno, el Señor fue poderoso, hermanos, hermanas. Lo tengo todavía en vida a esa madre de más de 86 años. Sí, 86 a 87 va mi mamá. Es mayorcita, bastante grande, que vive todavía. Y estoy muy contento, amados hermanos, porque esa madre ayer me preguntó, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás? ¿No te enfermaste? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? Así es una madre. Lo primero que te pregunta cuando vos ves a través de la llamada, videoconferencia, esa llamada lo ves. Y cuando ve una madre a su hijo, aunque así lo ve por pantalla, se emociona. Lloraba mi mamá, lloraba y decía, hijo, te vas a cuidar. Entonces, amados hermanos, si una madre terrenal es así, ¿cuánto más nuestro Dios nos cuida? ¿Cuánto más el Señor nos ayuda? Hay mamás que ya tienen hijos grandes, hay mamás jovencitas. Había una mamá, en la Biblia habla, en Lucas, habla y dice que le comunicó que esta jovencita, chica, podemos decir, primeriza, que fue favorecida por Dios, el Señor lo escogió a María, la madre de Jesús. Una mamá primeriza que no sabía que efectivamente cómo eran esas cosas de pareja. Tenía su enamorado, su novio, pero cuando el ángel dice, va a nacer el Salvador y pondrá su nombre a Jesús. Y ella pregunta y dice, ¿cómo será esto? La duda de ella, porque nunca estuvo con un hombre, era virgen. Era una mamá que prácticamente le dice, ¿y cómo será esto? Le pregunta la Virgen María, ¿y cómo será esto? La pregunta cotidiana, la pregunta de muchas que quizás
pueden también así preguntarse, ¿cómo será la vida? Hablo a esas jóvenes, a esas señoritas, a esas chicas que están ahí, ¿no? Que el Señor tiene cosas grandes para ti, mujer. Solamente guárdate para el Señor en santidad. María lo hizo. Era una jovencita y cuando Dios lo eligió y se preguntó esto, ¿cómo será esto? Le contestó al ángel cuando el ángel le dice, Dios te eligió, te escogió para que venga el Salvador. ¿Y cómo será esto? Pregunta. Y a esa pregunta el Señor contesta y dice, el Espíritu Santo, dice la palabra. Versículo, acá está. Le dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser nacerá, será su nombre, será el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, dice la palabra. A la pregunta de la chica dice, ¿no? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será que yo voy a quedar embarazada si no conozco a nadie? ¿Cómo será esto? Entonces, el ángel le dice, el Espíritu Santo. Esa es la respuesta a nuestras preguntas. Cada vez que nosotros tenemos preguntas sobre la vida, ¿cómo será tal cosa? ¿Cómo será mi futuro? ¿Cómo será lo que va a pasar? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar conmigo? Si tú tienes relación con Dios a tus preguntas, Dios tiene respuestas concretas, eficientes. Dios tiene respuestas que quiere darte. Dios quiere darte. Entonces, decimos en la práctica, ¿no? Hay tantas clases de mamás. Hay mamás de todo tipo. Mamás que se olvidan, mamás que se acuerdan, mamás que, bueno, son perfeccionistas. Esas mamás que a veces son tan eficientes en la perfección, porque cuando una mamá es perfeccionista, es exigente, controladora, transmite lo importante de la aprobación de los demás. Esas mamás que dicen, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo vas a ser así? ¿Me vas a hacer mirar con la familia? Pórtate bien, ¿no? Entonces, cuando hay mamás perfeccionistas entre sí, que es bueno y no bueno también, porque cuando hay una mamá perfeccionista, demasiado exige a su hijo, a su hija, entonces ese hijo, ese joven, ¿no?, que está ahí, va a tener inseguridades. Sí, señor. Una mamá perfeccionista está siempre pendiente, levántate, lavate, cepillate. Una mamá que dice, anda, comprá, vení rápido, ¿por qué te tardaste? Tienes que ser como yo, ¿no? En este caso, un ejemplo de la mamá perfeccionista con todos los detalles, ¿no? Y le dice, ponete esto, esta ropa te queda, esta no te queda. Bueno, a esas mamás hablo. Es bueno estar pendiente de nuestros hijos, pero el exagerar en la perfección vamos a afectar a nuestros hijos. Tenemos que permitir que nuestros hijos también alcancen el desarrollo personal individual. Nuestros hijos tienen que encontrarse consigo mismo y tener una identidad propia. Bueno, hay tantas clases de mamás, te decía. Hay mamás, por ejemplo, que también lo toman como a sus hijos como amigos, ¿no? Ese tipo de mamás que siempre están al par de la hija adolescente, qué pollera se va a comprar, qué color le queda, qué maquillaje le queda. Entonces la niña dice, no tengo una mamá que me exige nada me prohíbe, nada me dice que está mal, sino que está al par mío. Yo tengo celular, tengo Instagram y también conmigo tiene esa cuenta Instagram, o sea que la hija confunde, ¿es mi mamá o es mi amiga? No, la mamá dice, yo soy tu amiga, hijita, tú eres mi amiga. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque quizás, hermana, podemos abrir nuestro corazón a que nuestros hijos también puedan conocernos a nosotros. La autoridad es autoridad. El papá siempre va a ser papá, la mamá tiene que ser mamá. Los hijos, las hijas tienen que respetar y tener esa figura de madre. No digo que la autoridad sea como usada mal, autoritarismo, que la mamá controladora que hablamos hace rato, o perfeccionista, que usa esa autoridad para poder humillar, denigrar a la jovencita a que haga tal cosa, a la exigencia al par como para sacar perfecta, también es otro error. Y tener una amiga, está bien contar nuestras cosas, qué nos pasa, si estamos animados, desanimados, estamos desalentados. Está bueno tener un hijo que sea como tu amigo, abrir el corazón, pero
a soltar a las riendas sueltas que nuestros hijos no respeten la autoridad, eso es malo. Entonces, amados hermanos, hay tantas clases de mamás. Te decía, el amor de Dios es comparado con el amor de una madre. Esa madre que está siempre ahí. Hay mamás que a veces son egoístas. Hay mamás que muchas veces son esas madres que no les interesa a sus hijos. Se olvidan de sus mamás. No saben si están comiendo o no. Hasta hay mamás egoístas que tiran en la basura a ese feto que nació o lo matan, porque no quieren tener una carga. Eso es egoísmo. Tuvieron en el vientre 9 meses, pero se olvidan cómo estará su hijo. Dice la Biblia, aunque madre y padre te abandone, con todo eso Jehová te recogerá. Entonces, cuando tenemos ese tipo de mamás que a veces, hermanas, que nos muestran ese tipo de caracteres, siempre tenemos que nosotros decir, Señor, tú eres mi Dios que me abrazas. Tú eres ese Dios que me amas. Porque tú conociste antes de la fundación del mundo. Mi papá, mi mamá fueron canales, instrumentos que por ellos vengo. Pero, Señor, tú conociste mi sentar, mi acostarme. Tú sabes si tengo frío o calor, si tengo hambre o no. Muchas veces hay hasta mamás neuróticas porque son bipolares, ¿no? De doble carácter. Es el peor sentido de la palabra, ¿no? Bipolar. Un día te quieren, otro día te aborrecen. Mamás neuróticos, están locos. Esos hijos que a veces se crecen, ¿no? Como que mendigan cariño como radares, ¿no? A ver si me quiere o no me quiere. Mi mamá, ¿me va a escuchar o no me va a escuchar? Mi mamá, ¿me escuchará, me atenderá o no me atenderá? Cada vez que una hija va al consejo de un padre, una madre, nosotros los padres tenemos que estar siempre para dar un buen consejo. Entonces, amados hermanos, déjeme decirle, Dios nos quiere, nos ama, Dios está ahí en todo momento. Déjeme decirle algo importante. Te pregunté al principio, ¿a Dios se le puede entender en un término de hombre o varón, hombre o mujer? Déjeme decirle que Dios no es ni varón ni mujer, pero se manifiesta de acuerdo a la necesidad que tenemos. Dios se nos va a revelar como papá, y otras veces se nos va a revelar como mamá. Sí, Dios se va a mostrar así tal cual es, en esencia, como padre y madre. Cada vez que tú necesitas, cada vez que estás triste, corre a los brazos del Señor, que Él está dispuesto, hermano, gloria a Dios, a abrazarte, que Él está dispuesto a, inclusive, llenarte de autoestima cada vez que tú necesitas. Dios está dispuesto para poder dar todo, absolutamente todo cuanto tú necesitas cada vez que te sientes agobiado, triste, desesperado, desamparado. Cada vez que usted necesita del Señor, corra a los brazos del Señor Todopoderoso, que Él está dispuesto para llenar de ese amor, que Él está dispuesto para darte lo que quizás no recibes de tu padre y de tu madre. Él está dispuesto. Dice la Escritura en el libro de Isaías. Te voy a leer un texto hermoso, amado hermano, que la Escritura dice en el libro de Isaías, en el capítulo 66, versículo 12, dice así la palabra. Porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella faz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. ¿Quién dice esto? ¿Un papá? ¿O una mamá? ¿O una mamá perfeccionista, neurótica? ¿Una mamá egoísta? No. Porque aquí en la tierra hay un claro ejemplo que seguir, una voz que escuchar. Es una humana, una mujer o un hombre, un papá. Pero por más que ellos tengan todo para darnos, por más buenas intenciones que tengan, por tantos cuidados que ellos quieran hacer, por tan perfectos que nos quieran sacar, por tan respetuosos que ellos exigen que seamos con los demás, son personas falibles, limitados, hasta un punto pueden dar. Por eso,
Papá, mamá, no te sientas mal si hoy no puedes dar a tus hijos lo que ellos esperan. Porque a veces cuando vemos a nuestros hijos dormir o cuando están ahí, como papás nos sentimos impotentes lo que no podemos dar. A veces carecemos del amor que ellos quieren recibir. A veces no hemos recibido suficiente amor que ellos exigen o quisieran recibir ellos, nuestros hijos. Pero déjeme decirle, tenemos limitaciones. Hijo, que tú me escuchas, quizás esperas mucho de tu padre, mucho de tu madre y no puede darte, pero hay alguien que te puede dar todo lo que tú necesitas como persona y se llama Dios. Por eso Dios se pone en figura de padre y madre. Así hay que entender a Dios, así hay que conocer a Dios. Cuando tú necesitas un abrazo, así como el abrazo de una madre, amamantar pecho cuando éramos pequeños, o cuando una mamá está dando ese calor que necesita ese hijo, Dios te lo puede llenar suficientemente. Si tú eres huérfano, perdiste a tu madre, a tu padre, Él es tu padre, Él es tu madre. Y dice la palabra, mamaréis. Yo le voy a dar todo el amor que necesitas, toda la autoestima que necesitas. Mamaréis y sobre las rodillas seréis mimados como una madre. Así los llevaré, dice la palabra. Entonces, amados hermanos, dice versículo siguiente, versos 13, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Te das cuenta, amado hermano, qué hermoso es el Señor? Por eso déjeme decirle, Dios nos dará palabras. Palabras de amor que justamente necesitamos. Todo ese suficiente amor que necesitamos. Toda esa atención que necesitamos. Cuando Dios, hermanos, te da una palabra amorosa, te revela como mamá. Y te dice, como madre que consuela a un hijo, así yo los consolaré. Dios nos dará, hermanos, ese vientre o ese útero para parir nuestros sueños. Cada vez que Dios, hermanos, te dé un sueño, te revela como mamá. Como mamá. Te cuenta, te dice, hija, hijo, esto estaba pensando hacer, ¿qué opinas? Como una madre, Dios te revela sus proyectos, tus sueños. Por eso, levántate, porque en lo natural, hermanos, la madre lleva en esos 9 meses, cuando se entera que está embarazada y va a tener un hijo, ella lo cuida, lo mima, lo quiere, es su esperanza, lo espera, lo aguarda con paciencia, espera y cuenta los días que van a ser. De la misma manera, el Señor te presta, amén, gloria a Dios, sus brazos. Él te presta su útero, si se vale el término para decir. ¿Para qué? ¿Para qué te presta su estómago, su útero, su panza? El Señor, para que ahí recibas calor, para que recibas seguridad, esperanza, amor, para que ahí adentro nazcan tus proyectos, tus sueños, y cuando des a luz tus proyectos, tus sueños, amados hermanos, entonces es el Señor. Es el Señor que te cobijó, que te amó, por eso estás donde estás. Si aún todavía vives desidias, luchas, tristezas, no estás alcanzando metas, proyectos, ve a los brazos del Padre, ve a la aljaba, ve a las palmas del Señor, ve al útero del Señor, ve al estómago, a la panza del Señor. Ahí adentro, déjate querer, déjate sanar de todas las luchas que tú recibiste antes de conocer al Señor. Dice la Biblia que cuando María era adolescente, cuando se le apareció el ángel para saludarla y avisarla que iba a ser madre, el ángel le dijo que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y ella no entendía qué iba a pasar porque estaba embarazada. Déjeme decirte, quiero hoy anunciarte que no necesitas ningún hombre, ningún ser humano, no esperes tanto del hombre, no confíes tanto del hombre para alcanzar tu sueño. No necesitas, hermano, dinero para alcanzar un sueño, sino necesitas al Espíritu Santo que venga sobre ti. Solo necesitas que Dios descienda con su gloria y empieces, hermano, a revelar
todo lo que el Señor te tiene para ti, porque Dios tiene cosas grandes para nosotros. No nos vamos a cansar, Dios tiene cosas grandes para nosotros y tú no tienes que bajar los brazos. Dios, hermanos, hermanas, gloria a Dios, tiene una palabra. Una palabra. No hay, hermanos, sueños equivocados. A veces, hermanos, tienes que entender, sí hay fechas, hermanos, que nosotros no hemos descubierto todavía. Porque Dios tiene algo grande para tu vida. Nunca renuncies a tu sueño, a tu proyecto. Si no lograste tu sueño, te equivocaste en la fecha, pero no en el sueño. Si tú quisiste tener un día un sueño, estudiar, alcanzar, tener un proyecto o una empresa y no te funcionó, no tires la toalla. Si tú un día soñaste tener una familia, no te funcionó y te separaste. Si tú quisiste un día tener un sueño, tener hijos, y tus hijos están en los vicios, no se equivocó nadie, menos el Señor. Porque Dios conocía en tu corazón eso que nació desde el corazón de Dios. Solo que se equivocó, falló la fecha. Falló la fecha. Entonces, si falló esta, inténtalo otra vez de vuelta. De vuelta. No digas tirando la toalla, no digas mi matrimonio ya no funciona, me separo. Eso no es la solución. Inténtalo renovar votos, reconciliarte con tu pareja, con tu esposa si estás peleado. Intenta nuevamente conectarte con tus hijos. Quizás lo dejaste, tiraste la toalla y te fuiste lejos, abandonando a tus hijos y no estás cerca de tus hijos. Inténtalo conectarte nuevamente, porque la Biblia dice que Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos. Si tú quizás en esta crisis, hermano, te fue todo mal, inténtalo de vuelta. No falló tus sueños. Estaba encaminado correctamente. Si está en Cristo, en el Evangelio, hermano, si tú pides al Señor lograr, alcanzar metas, Dios también quiere lo mismo para ti. Dios lo mismo quiere para ti, amados hermanos, gloria a Dios. Amén. Entonces dice la Biblia que María, cuando recibió esta noticia del ángel que iba a ser mamá, y ella pregunta cómo va a ser esto, y le dice el ángel, por el Espíritu Santo, Él vendrá sobre ti. Ocúpate en llenarte del Espíritu Santo. Cada vez que te preguntas, digas, ¿cómo será mi vida? ¿Cómo será tal cosa? Si hoy será bien o no, pregúntale al Espíritu Santo. Él está dispuesto a contestarte. Dice la Escritura, al par, su prima Elizabeth también quedó embarazada. Fue a visitar María, su prima, porque era estéril, no podía tener, era mayorcita, estéril, pero sin embargo estaba también embarazada. Hermanos, hermanas, gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que María se conectó con su prima. Gloria a Dios. Entonces, Dios es capaz, escucha esto, Dios es capaz de conectarte con gente maravillosa que ha recibido un milagro de Dios como vos. Porque su prima Elizabeth también había quedado embarazada. Para ella era difícil, imposible humanamente, pero Dios había hecho un milagro. Y María fue a ver a Elizabeth, se conectó con alguien que experimentó un milagro. Entonces, esta es la enseñanza. Nunca te conectes, no hagas amistad con personas que no han alcanzado milagros. Conéctate con personas que han sido favorecidos por Dios. ¿Para qué? Para compartir lo sobrenatural. Es importante esto lo que te estoy hablando, amado hermano. Conéctate con personas que caminan en lo sobrenatural y han visto los milagros de Dios. No te hagas amigos de personas que no han visto la gloria del Señor, menos con las personas que no son cristianas, amigos no cristianos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada, ninguna comunión tiene. Entonces a veces estamos yendo a pedir consejo a un brujo, a alguien que nos va a decir según su experiencia humana. Conéctate con personas que han alcanzado milagros.
Antes nosotros nos conectábamos con gente tóxica o gente que, bueno, era bien metido o eran bien vivos en tal cosa. Hacíamos amistad, pero ahora nos vamos a conectar con gente que ha visto la gloria del Señor. Y nos vamos a juntarnos como María y Elizabeth se juntaron los dos para traer la gloria de Dios. Y el ángel le dijo a María, bienaventurada y favorecida. Ella no entendía ese saludo cuando le dijo el ángel, bienaventurada y favorecida. A muchos nos pasó que al ir a la iglesia o el asistir a la iglesia, ¿por qué teníamos que ir a la iglesia, asistir a la iglesia? No entendíamos antes que el asistir, ser cristiano, el ser evangélico, cuando íbamos a la iglesia, buscar al Señor, cuando nos decían, ¿a qué vas tanto a la iglesia? Es que voy a conectarme con Dios, voy a experimentar la gloria de Dios, voy a recibir la palabra de Dios, voy a escuchar lo que Dios tiene voluntad para mí. Y hoy estás escuchando palabra de vida. Aunque no estamos congregados, pero estamos revelando palabras de Dios. Estamos revelando la gloria de Dios. Estamos permitiendo que hoy tú conozcas los mandatos del Señor, la palabra, la voluntad de Dios. Estamos revelando los secretos de Dios. Estamos anunciando las buenas nuevas que Dios quiere mostrarte. Por eso es importante que tú puedas ver esto, entender esto, porque todo lo que viene de Dios, a veces no lo entendemos, porque está encapsulada en una gran bendición que nos va a expandir y va a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de bendición en bendición. Hermanos, hermanas, cada vez que tú rompas, hermano, tus techos, tus límites, hermano, bendecís a otros. Por eso tienes que romper tus límites. Hoy tienes que empezar, hermano, a probarte. ¿Qué es lo que te limita? ¿Qué es lo que no puedes, hermano? Gloria a Dios. Estás luchando con tus propias fuerzas. Pero dilo, Señor, hasta acá llegué. Hoy voy a romper techos y límites y cadenas. Cadenas de incredulidad que estaban impuestas, maldiciones sobre mi vida para que no pueda avanzar y no pueda ver la gloria de Dios. Yo voy a ti, a tus brazos, para recibir tu presencia, tu calor, tu amor. Tú me amas, Señor. Me elegiste antes de la fundación del mundo. Y ve a los brazos del Señor. No te olvides que el Señor está ahí, cerca tuyo. ¿Sabe? Cada vez que nosotros, hermanos, logremos lo imposible. ¿Sabe? Saúl, en un tiempo, hermanos, podría enfrentar a Goliat, ¿no? No pudo. ¿Por qué no pudo, hermanos, hermanas? Porque se lo designó a alguien, el pequeño David, que enfrentó el Goliat, decapitó a Goliat. Lo que Saúl no pudo, pudo David. En el nombre de Jesús se desató, hermanos, en el pueblo una unción de conquista y salieron a pelear. Cuando Saúl, hermanos, no podía, el pueblo empezó a desanimarse. El pueblo empezó a bajar. ¿Por qué? Porque no habían visto a alguien que pueda traer una revelación de gloria. Entonces nada pasaba, nada ocurría. ¿Por qué te digo que tienes que conectarte con gente de fe, con gente que pueda contarte las maravillas del Señor, los milagros del Señor? Porque también a ti te van a hacer esa misma gana, ese mismo deseo de querer ver la gloria de Dios. Entonces David decapitó a Goliat y el pueblo empezó a desafiar y tenía un espíritu de conquista, un espíritu de pelea. Por eso el Señor le escogió a David, mientras con Saúl todos estaban desanimados. ¿Por qué? Porque desde su líder decía, no podemos. Es muy grande este gigante, este Goliat es muy grande. Pero el pequeño David, hermanos, al ver que peleó y venció, todos querían ser guerreros. De eso se trata, amado hermano, gloria a Dios. Por eso, hoy, Dios va a romper límites. Dios va a romper tu límite. Y cuando tú rompas tu límite, tu familia se va a animar a hacer lo que nunca se animó a hacer tantos años. Porque, hermanos, hace falta uno que se anime para que todos los demás digan, Dios lo pudo, Dios lo puede. Si con Él pudo, Dios va a poder con nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. Para que la gloria de Dios venga a mi vida, tengo que declarar, tengo que proclamar, tengo que decir.
En una oportunidad me decían, ¿no? Hay un prejuicio, dice, ¿qué es eso de declarar? ¿Qué es eso de decir, declarar? Solamente Dios declara. ¿Cómo los pastores van a declarar? Me decían. Cada vez que yo hablaba acá en la radio decía, hay que declarar, hay que proclamar. Hermanos, hermanas, usamos nosotros a veces nuestros labios para declarar cosas mentiras del diablo. Usamos nuestros labios y nuestra boca prestamos al enemigo para declarar duda, incredulidad, para insultar, para hablar lo negativo. Si usamos para declarar cosas negativas que no me trae bendición para mi vida, ¿por qué no voy a usar para declarar palabras de Dios? ¿Por qué no voy a hablar en fe? Porque declarar es hablar palabra de fe. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Entonces voy a prestar mi boca para declarar palabras de Dios. Y al final, cuando yo declaro y digo tal cosa, lo que Dios me está diciendo y declaro palabras de Dios, lo que estoy haciendo es traer bendición a mi vida. Aunque quizás para muchos les moleste que yo esté hablando, declarar, hablar palabras de Dios, ¿qué me importa que molesten a otros o les cause molestia? Al final, yo estoy usando mis labios, hermanos, hermanas, para decir palabras de Dios. Y cuando yo repito una frase, una promesa de Dios, estoy declarando bendición, y al diablo no le gusta que nosotros declaremos. Al diablo le gusta que le gusta escuchar palabras negativas. No le gusta a un hijo de Dios que declare palabras de Dios. Entonces el enemigo nos atormenta y nos lleva al fracaso. Entonces yo no quiero fracasar. Yo quiero ir de bendición en bendición, de gloria en gloria. Y prefiero declarar palabras de Dios. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Prestar mis labios para cosas gloriosas. Y decir, no solamente oír, sino decir. Eso es declarar. Decir, ¿qué cosa quiero yo? ¿Qué cosa quiero que pase en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya sé, porque está en la Biblia, pero yo tengo que decir. Tengo que emitir las palabras de Dios. Entonces decimos, hay varios niveles para hablar. Mucha gente murmura. Hablan mal, hasta a veces detrás. Algunos hablan, usamos palabras, ¿no es cierto? Y eso es lo mejor que tenemos que hacer. Y también muchas veces clamamos, que es bueno clamar, gritar, gemir, y otras veces declaramos. Declaramos, decimos tal cosa, lo que yo quiero que me pase, lo que estoy por ver la gloria de Dios, lo que quiero que pase en mis hijos. Entonces voy a declarar, voy a profetizar. Mis hijos serán de bendición, irán de gloria en gloria. Voy a declarar, gloria a Dios, como pastor, palabras de vida para la congregación. A eso llamamos visión, una visión que queremos que se conduzca el pueblo en este sentido. Y el Señor nos pone en nosotros palabras, revelaciones para que dirijamos al pueblo. Ese es un pastor. Un siervo de Dios dirige, conduce, emite palabras de Dios. Que Dios lo que quiere con él, con la iglesia, y conduce conforme a la palabra del Señor. Entonces, otras veces usamos nuestra boca para gritar. Bueno, para gritar. Cada vez que gritamos queremos hacer oírnos, queremos que nos escuche el Señor. Y también le gritamos al enemigo en sentido negativo: suelta a mi familia. Te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Diablo, espíritu inmundo, lo estoy gritando. Lo que quiero es que hasta acá hizo algo con mi vida, con mi familia, y no quiero que me haga más. Entonces usamos en ese sentido para gritarle al diablo todos los fracasos que él ha hecho y gritar pidiendo auxilio al Señor. Entonces, ¿te das cuenta? Hay una forma de usar la boca, ya sea murmurando, que es negativo, no hay que murmurar, hablar mal de nadie, no podemos hacer eso jamás, porque no es bueno murmurar. Y otras veces usamos la boca para hablar, para dialogar, otras veces para clamar, y otras veces para declarar, y otras veces para gritar. Entonces, ¿todo esto para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué voy a usar todas estas cosas? Lo que voy a usar, hermanos, es que
cómo Dios ha puesto su voluntad en mí, ha dicho en su palabra lo que ha de acontecer. Eso que está en el cielo voy a bajar acá en la tierra. Voy a traer la gloria de Dios, la presencia de Dios acá a la tierra. Y de esta forma sellar las bendiciones que Dios tiene conmigo. De esa forma empezar a caminar como sabios en el Señor y no como necios. Como entendidos en las cosas de Dios y no como desentendidos en las cosas de Dios. Como quienes queremos tal cosa, las bendiciones del Señor, y empezar a apartarnos de aquellas cosas que nos alejan del Señor. Porque dice la Escritura, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es en él. Come y bebe, se dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, la primera frase de Proverbios 23:7 dice, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De la abundancia del corazón hablamos, y los sueños nacen en el corazón. Desde el corazón de Dios al corazón del hombre, y nacen en el corazón de la persona. Y así se va dando las cosas en nuestra vida, las bendiciones. Entonces, por eso es importante recibir el amor de Dios. Y cuando recibimos el amor de Dios, nos comunica, nos revela su voluntad. Y nosotros declarando, clamando, pidiendo al Señor, sabemos cómo se manifiesta la presencia del Señor y somos favorecidos. Y recibimos el toque, el favor, la mano de Dios va con nosotros y seguimos de victoria en victoria. Amados hermanos, para terminar en este día, mire cómo empezamos con el amor de una madre, el cariño de una madre, la misericordia que declara a sus hijos cómo quiere una madre que sus hijos sean. De la misma manera Dios se ocupa en lo pequeño y en lo grande. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hermanas, cuando experimentamos la gloria de Dios, nada más ni nada menos, experimentar la gloria de Dios es saber sus leyes, sus mandamientos, su palabra. Y nada más ni nada menos eso. Porque la gloria es conocer las leyes de Dios. María dijo, hágase conmigo como se te ha dicho. Ese es conocer su voluntad y hacer su voluntad. Esta jovencita no sabía cómo y preguntó, ¿cómo será esto? Y el Señor se lo contestó, se lo reveló. Y ella, entendiendo esta revelación, dijo, hágase como has dicho. Esa es su voluntad. Hágase como has dicho. Dios tiene su voluntad. Dios tiene su palabra, sus promesas. A Dios le interesa que te vaya bien y te va a ir bien. Y esa es su voluntad. Quizás muy diferente, uno quisiera tal cosa, así. Sería el querer del hombre, pero hay una voluntad, un designio, una voluntad del Señor. Entonces nosotros decimos, amén, Señor. Que se haga así como tú has dicho. Entonces, para terminar, amados hermanos, cuando nosotros manifestamos su gloria, hay 5 tipos de gloria. Una gloria de éxito cuando se acuerdan de José. José experimentó la gloria de éxito. Te voy a hablar de 5 tipos de gloria, de glorias de Dios, ¿no? Hágase como se te ha dicho. Hágase como tú has dicho. Señor, hágase tu voluntad. Y Dios quiere manifestar su gloria. Y hay 5 tipos de glorias. Uno es la gloria de Dios que favorece con éxito. José era un jovencito soñador, se deben acordar. Y por envidia de sus hermanos, lo tiraron en un pozo, en una cisterna. Y ahí agarraron unos extraños, lo llevaron. Pero ahí no terminó su sueño, porque José tenía el favor de Dios, el respaldo de Dios. No le limitó que eso que estaba ahí abajo sufriendo o quizás en la cárcel, no le limitó que ese sueño, ese proyecto se manifestara esa gloria de Dios en su vida. Igual salió
y entonces alcanzó éxito cuando Faraón estaba necesitando un ministro de economía, cuando se le reveló el sueño por las 7 vacas gordas y flacas, se lo reveló ese secreto porque Dios estaba en él. Y el faraón dijo, ¿quién más mejor? Un ministro de economía excelente y exitoso, quédate en el cargo. Y lo dejó, y fue un exitoso. A eso llamamos la gloria de éxito. Hay otro tipo de gloria, que es el tipo de cómo el Señor es capaz de cambiar el dolor en cambiar ese dolor, como lo experimentó Ruth. Ruth experimentó un tipo de gloria maravilloso. Y te quiero contar, es cómo lo levanta, cómo lo renueva, cómo Ruth, siendo moabita, junto a Noemí, su suegra, cuando perdieron todo, sus esposos, cuando perdieron todo en Moab, vino una mortandad, un hambre desesperante, y ella pudo decir, Ruth, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y se fue con su suegra. Entonces lo levantó de luto para cambiarle en un tipo de gloria, de alegría, de gozo, hasta que Ruth se pudo casar con Boaz, un caballero, un señor rico. Entonces, un tipo de gloria de luto a un tipo de gloria de alegría, de abundancia. Ese es un tipo de gloria que Dios está dispuesto a manifestar a aquellos que buscan. Y está otro tipo de gloria, que es el tipo de gloria de milagros. Es el tipo de gloria cuando, en este caso, Eliseo, al ver a su maestro Elías que se iba, y se agarró de su manto diciendo, dame esa doble porción de tu manto, la doble porción, dámelo eso. Porque Elías, su maestro, había andado con Dios de milagro en milagro. Y Eliseo, al quedarse solo, se aferró diciendo, esa gloria que tuviste de hacer milagros, de que pases por Jordán en seco, yo también quiero experimentar. Y lo hizo, y así Eliseo experimentó esas glorias de milagros, que era capaz de proveer provisiones cuando había hambre. Esa viuda que pudo realmente, hermano, gloria a Dios, recibir del profeta palabras de Dios y decir, bueno, que haya abundancia. Cuando estaban a punto de morir, solamente con un puñito, con un puñado de harina y un poco de aceite, solamente eso hay. Y le dijo, dame todo eso que tienes. El profeta se lo pidió, y cuando se lo hubo dado, ocurrió un milagro abundante. Así como de las tinajas del aceite, ese tipo de milagro también aprendió Eliseo para hacer milagros, para curar inclusive al hijo de la viuda que estaba enfermo, y vino una gloria de Dios de hacer milagros, y empezó a manifestarse en el ayudante de Elías, llamado Eliseo, el ayudante. Entonces podemos pedir la gloria de milagro que el Señor quiere darnos a nosotros también. Y para finalizar, te decía, hay 5 tipos de milagros que podemos experimentar. Está el tipo de milagros que podemos ver en el Señor, que cada vez que nosotros nos apasionamos por su presencia, cada vez que nosotros vemos que el Señor envuelve y nos enamoramos de Él. Y también está la gloria de inteligencia, de sabiduría, que cada vez que nosotros podamos pedir, Señor, gracias, dame sabiduría, ese tipo de sabiduría de Salomón. Y el Señor estuvo dispuesto a dar y revelar esa sabiduría. Entonces te decía, está el tipo de gloria de éxito, está el tipo de gloria de milagros, está el tipo de gloria de dolor para cambiarlo en abundancia, está el tipo de gloria que nos envuelve el Señor con amor para apasionarnos de su presencia, y está el tipo de gloria de sabiduría que recibió Salomón. Entonces, hermanos, hermanas, toda gloria está dispuesta, solo hay que buscarlo. Hace falta, hermanos, que nosotros pongamos al hombro la palabra y la presencia del Señor, y se va a manifestar su gloria. Y se va a revelar su poder. Y vamos a ser llenos de su gloria. Porque habrá cambiado el Señor nuestro lamento
nuestra tristeza en gozo, nuestro fracaso en éxito. Habrá cambiado el Señor nuestra enfermedad en sanidad. Habrá cambiado el Señor nuestra falta de sabiduría en sabiduría, nuestra falta de amor en mucho amor, porque el Señor está dispuesto a abrazarte. Él está dispuesto a cambiar. Él está dispuesto a llenarte con ese amor que tú necesitas. No estés mal, no estés triste. Quizás te falta, hermano, un peso, o quizás te falta de comer. Estás abandonado, triste, agobiado y no sabes qué hacer. Corre a los brazos de Dios. Así como una madre, hermano, está dispuesta a abrazar a su hijo. Aún ese padre, cuando el hijo pródigo se había ido, estaba dispuesto a recibir con brazos de amor. Así Dios está dispuesto a recibirte cada vez que tú fallas al Señor. Cada vez que tú dices, Señor, no merezco el amor de mi padre, el abrazo de madre. No merezco, Señor. Él está dispuesto a abrazarte con brazos de amor. Él está dispuesto para llenar esa gloria para que te vaya bien. Él está dispuesto a cambiar tu dolor, tu fracaso en éxito. Él está dispuesto. Solamente búscale al Señor. Llénate del Espíritu Santo. Como dijo María, ¿cómo se hará esto? A esa pregunta el Señor dijo, el Espíritu Santo tiene que venir a ti y la gloria de Dios te va a cubrir. Y eso pasó tal cual. Para que tengas una vida de éxito, amados hermanos, hace falta buscar al Señor y volvernos a Dios. Hace falta, hermanos, esperar del Señor hasta que se manifieste su gloria. Hace falta declarar, hermanos, palabras de promesas de Dios y no palabras negativas. Hace falta escuchar la voz de Dios y no la voz del diablo. Hace falta seguir sus pisadas. Hace falta, hermanos, seguir por la senda y no por la senda ancha, por la senda que lleva al fracaso, a la perdición. Dios te espera con brazos de amor. Búscale. Él está dispuesto a abrazarte hoy. Si estás triste, angustiado, llorando, Él tiene el mejor consejo. Busca una Biblia, busca una iglesia, contáctate con un pastor, dilo, necesito de Dios, y estará dispuesto a conducirte, porque Él tiene brazos de amor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Así hemos compartido en este día bendición de lo alto. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Soy un milagro. Solo puedo decirte muchas gracias, Padre bendito. Dale un fuerte ofrenda de aplauso a nuestro Señor Jesucristo ahí donde tú estás. Gracias, Señor. Gloria a Dios.